Hola, mi nombre es Alexandra Venegas y esta es la defensa de los mapas mixtos de legislación laboral. Legislación laboral es el conjunto de leyes y normas legales, también jurídicas, que tienen como objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que se respecta a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones. También sucede para el empleador. ¿Y esto para qué? Pues dirá, pues estoy 100% segura de que hay algunos conceptos, datos e informaciones que debemos tener claros antes de comenzar a definir y seguir aprendiendo sobre esta rama tan importante que tiene el derecho en las relaciones industriales. Como trabajadores necesitamos tenerlas sumamente claras. Asimismo, su importancia radica en que la legislación del trabajo es vital para la economía de cualquier país. ¿Esto por qué? Pues logra el desarrollo equilibrado con un gran énfasis tanto en la eficiencia como en el bienestar de la población. Es un equilibrio delicado y difícil de obtener, pero la experiencia demuestra, como también a la luz de las propuestas ensayadas, que ante la compleja crisis que vive el mundo cada vez, las ofertas impuestas son menos eficaces que aquellas que son elaboradas mediante un proceso de diálogo social y que cuentan con un amplio reconocimiento y el apoyo de la sociedad. Asimismo, para entender bien las áreas del trabajo, se debe entender que la primera se denomina individual porque hace referencia al trabajador por sí mismo, y la otra, o la segunda, se conoce como colectiva porque engloba tanto al trabajador como a los empleados, también las normas, reglamentos y los derechos en conjunto. Un dato curioso e interesante, también podría decir que importante, es que los sindicatos que fueron aprendidos en las materias anteriores son una organización social que surge para defender los derechos de los trabajadores. Es decir, fueron creados por los mismos trabajadores. Es específica y hoy en día es considerada uno de los derechos más importantes de los trabajadores. El derecho del trabajo es una rama del derecho en general y del derecho privado en particular que está enfocada en regular jurídicamente las relaciones entre empleados y empleadores en una forma individual y colectiva, estableciendo así sus derechos y deberes recíprocos. Gracias al derecho del trabajo se logra eliminar los abusos, dando facultades y oportunidades, también regulando sus deberes, privilegios y además relaciones, pero principalmente ofreciendo un sustento con el cual se puedan sentir protegidos y beneficiados. En la clasificación ocupa una posición intermedia entre el derecho público y el derecho privado. Esto se debe a que trata de un ordenamiento jurídico que comprende normas de ambos. Cuando se hace referencia al derecho público, sus normas van dirigidas a regular las actividades del Estado y de los organismos públicos. En cambio, en el derecho privado se regulan las relaciones entre particulares, en donde ninguna de las partes actúa revestida en el poder estatal. Entre las fuentes está constituido por la Constitución, que en ella se contemplan las garantías, las garantías y libertades que tienen los individuos y la protección que gozan en frente al Estado. En ella se ha comenzado a incorporar derechos sociales que regulan las garantías mínimas aseguradas a los trabajadores y que están en frente a sus empleadores. Y es así que comienzan a aparecer en textos las constituciones, principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo, que es el constitucional.
Es habitual que se refieran a temas como los siguientes: el derecho al salario mínimo, derecho al trabajo, derecho de la sindicación, derecho de huelga y cierre patronal, y también el derecho a negociar colectivamente. Los tratados internacionales. Estos tratados constituyen una fuente directa de regulación de derechos laborales, garantizando así a los trabajadores de los países signatarios derechos mínimos que los estados firmemente se obligan a respetar. Esta principal fuente es la Organización Internacional del Trabajo, o OIT, que aprueba convenios y recomendaciones, sobre todo sobre los temas de derecho laboral, tanto individual como colectivo. Las leyes. Las leyes son la principal fuente del derecho laboral, y es porque es una directa expresión a la intervención del Estado en esta forma. Y por último, pero no menos importante, los reglamentos, que estos son la ejecución de las leyes laborales dictados por el Poder Ejecutivo dentro de los límites permitidos por la Constitución. Y las mismas leyes complementan las leyes en estas leyes en aspectos de detalle. Para comenzar, quisiera hacer énfasis en que los derechos son garantías que las constituciones de los países aseguran a sus habitantes por el simple hecho de ser hombres y vivir en sociedad. Y los deberes son las responsabilidades que debemos asumir como retribución a los derechos. La importancia radica en que los derechos cumplen una labor en el sector obrero dentro de cualquier sociedad, que primero es muy importante, y segundo, que son el motor que da empuje al desarrollo de una sociedad. Cuando se vulnera un derecho, los trabajadores se ven vulnerados en la sociedad. En sí es un enlace, una cosa lleva a la otra y cae en el peso de la ley. Las condiciones laborales deben estar reguladas y protegidas por el Estado para que de este modo se asegure una protección a los derechos de las personas. En cuanto a los deberes, radica en que marca la pauta entre la relación entre los individuos que conforman una sociedad y la relación que conlleva la sociedad, los organismos, en la que se encuentra supeditada. Los derechos de los trabajadores venezolanos, según la Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, algunos derechos son: todos los venezolanos tienen derecho a escoger su trabajo y a dedicarse a cualquier profesión u oficio. Debe recibir puntualmente su sueldo, debe recibir el pago correspondiente por trabajar en horario nocturno y en días feriados, tiene derecho a las prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones, utilidades y vacaciones. Y algunos deberes de los trabajadores venezolanos son que el trabajador tiene la obligación de realizar el trabajo de forma diligente, cumplir el horario laboral, seguir las instrucciones del empleador, abstenerse de realizar actividades de competencia con el empleador, guardar el secreto profesional y empresarial. También velar por los intereses del empleador. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Esto es solo un resumen de los derechos básicos que tiene el trabajador, los cuales pueden variar según los casos o el país. Para mayor información, pues están en la Ley Orgánica del Trabajo, LOTTT. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado.